El nacimiento de Jesús Cristo fue de esta manera. Estando María, su madre, desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo, no quería denunciarla, y así decidió separarse de ella en secreto. Pero apenas había tomado esa decisión, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas en aceptar a María por esposa, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a María por esposa. Es palabra del Señor. Quiero aprovechar esta tarde para un poquito también de instrucción que no nos viene mal. El relato de la natividad de Jesús, según San Mateo, es bastante diferente del relato de la natividad de Jesús, según San Lucas. Depende de qué evangelio se lea. Porque no es un reportaje periodístico, no es una crónica, es un relato. No quiere decir que sea un cuento, pero un relato tiene una función de decir algo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué quiere que el lector o el que escuche el texto capte? Ese es el único punto. La pregunta no es si pasó o no pasó, si fue así, si fue allá. Simplemente para mencionar, por ejemplo, en el Evangelio según Mateo, el que pone nombre a Jesús es José, pero según San Lucas, el que pone nombre a Jesús es María. Total, ¿cuál fue? ¿Y qué más da? No nos perdamos en esos detalles, minucias históricas, periodísticas, cronísticas, narrativas. Son personajes, pero real, ciertamente. Jesús, José, María existieron como personas. ¿De cuánto sabemos de ellos? Prácticamente nada. Sabemos, ¿qué quiere que te diga? El resto es en la imaginación, los evangelios apócrifos, la imaginación literaria, cinematográfica. Está bien. La cosa es, ¿qué incidencia tiene esto en mi vida? ¿Yo qué tengo que ver con todo esto? Porque uno de los problemas con la religión en estos tiempos que somos más críticos es precisamente la relevancia o irrelevancia que tiene lo religioso para la vida. Si la religión no aporta nada, y todavía peor si es que reprime, no me digan ustedes que no tienen razón muchos jóvenes de mandarla de paseo. La religión debe ayudarnos a ser mejores personas. Debería tener la función de acercarnos a eso de lo de Jesús, justamente. Se llamaba Emmanuel, Dios con nosotros. No es Dios con ojos y oreja y hígado, como lo pintamos antropológicamente, humanamente. Dios no es un ser humano, obviamente. Pero tengo que hablar. Lo que tengo que cuidarme es de tomar esto literalmente. Dicho esto, así como especie de preámbulo, esta narración teológica o teología en forma de relato, veamos unas cosas que justamente siento que Mateo, que en esta versión que hemos escuchado, quiere resaltar. La primera de ellas es que y es importante, es que la iniciativa, la venida de Jesús, su compartir la historia, no es producto del ser humano, sino es producto de Dios. Concibe por obra del Espíritu Santo. Y se subraya que la iniciativa, por tanto la misión, por tanto el proyecto, la propuesta de Jesús de Nazaret tiene su origen en Dios, no en una relación entre José y María, que ese tema lo podemos poner al margen, no viene al caso ahora. Es por iniciativa de Dios. Por tanto, Jesús representa, podríamos decir, como dicen el evangelista San Juan repetidas veces, yo y el Padre somos uno. El que me ve a mí, ve al Padre. El que me oye a mí, oye al Padre. O sea, Dios como que se hace presente entre nosotros a través de esta persona, Jesús de Nazaret. Por eso que dice en el Evangelio de Mateo, le pondrán por nombre Emmanuel. Nadie lo llamó a Jesús Emmanuel así.
Y Emmanuel en el hebreo, Immanuel quiere decir Dios con nosotros. La gente va a llamarlo el Dios con nosotros. Entonces lo que nos está haciendo ver que el valor, la autoridad de lo que Jesús presentaba y proyectaba en su vida y que tenemos en los evangelios, tiene su origen en Dios. No es por una genialidad humana o nos hemos inventado o se han inventado un Jesús con ciertas características y pintar un cuadro. No, es por iniciativa de Dios. Y si es por iniciativa de Dios, la pregunta es, ¿la escuchamos? ¿Le hacemos caso? ¿Nos referimos a Él? Porque ahí es donde está el planteamiento de la pregunta, ¿qué es lo que Dios propone y qué es lo que espera de nosotros? Está en Jesús. Por eso esa centralidad de la figura de Jesús. Y hasta el mismo nombre, Yahshua, significa Dios salva. Jesús es el Salvador. Mateo pone eso, dice que tú, José, le vas a llamar Yahshua. Tú, José, porque tú vienes de la descendencia de David. Jesús entonces es davídico y davídico significa Mesías. Y todo esto confluye siempre en lo mismo. La iniciativa es de Dios y esa iniciativa es un proyecto, es una propuesta que empieza con la concepción de Jesús, su nacimiento y su vida, por supuesto. Y lo notorio entonces también es que si seguimos reflexionando al respecto, que esa iniciativa de Dios empieza en un lugar muy pobre, en una comunidad pobre, campesina, en Nazaret. Nunca en el Antiguo Testamento se nombra Nazaret. Si no Jesús hubiera tenido que ver con Nazaret, no sabríamos que eso existe. Jesús es el que le da importancia. En un pueblo, un pueblucho, de una familia humilde, sencilla, no en un templo, en un palacio, con pajes. El nacimiento de Jesús en sencillez pasa desapercibido totalmente. Ese es el inicio de ese proyecto de Dios desde abajo, desde los pobres, los marginados, los ninungueados, los pastores, no como pensaba pastorcitos, no, pastores eran tenidos por ladrones en esa época. Tenían mala fama. Nos ayuda a entender. ¿Por qué insiste también Mateo en el nombre de Jesús? Yahshua significa Dios salva. Porque el emperador romano te usaba uno de los títulos, era precisamente Él es Salvador. El César es Salvador. Lo que quiere hacer ver entonces Mateo es que Salvador, liberador, no es el emperador romano, sino Jesús de Nazaret. ¿Captan? El contraste. No en el palacio de Roma, sino un pueblucho en Nazaret. No entre los ricos, los poderosos y los potentados, ni de la religión, sino en un pueblito, una familia humilde, una criatura. Esos son nuestros orígenes, punto de partida. Por eso nos invita a pensar cuando hablamos de la natividad, si es que nosotros aceptamos y vemos la relevancia que Jesús de Nazaret estaba proponiendo cuando pasó por este mundo y fue eventualmente por eso mismo ejecutado. Porque lo que Jesús traía, y voy cerrando, que Jesús traía era revolucionario. Como fue revolucionaria, entre comillas, su concepción y nacimiento. Tan es así, no sé si han visto las noticias, que en Nicaragua está prohibido entrar a Nicaragua con una Biblia. ¿Viste la noticia? ¿Por qué? Y antes en la Revolución en San Salvador igual, estaba prohibido tener la Biblia, sobre todo la latinoamericana. ¿Por qué? Claro que vieron el filón de protesta. La Biblia nos dice, Dios es el Dios que ha tomado partido por los pobres, los marginados y los ninungueados, no por los potentados. Porque la Biblia nos presenta a un Dios que es un Dios cercano al leproso, al niño, al marginado. Es un Dios que comparte nuestra vida y nos invita a tomar la batuta
y proseguir lo que Él empezó. Y ese es el mensaje. Si es que esto no te dice nada, no sé qué Michi estamos haciendo acá. Precisamente ese es el problema de los religiosos cuando no tiene relevancia y no aporta para la vida cotidiana, como la vivió Jesús, de día a día, caminando por la Galilea y hablando de un reino, de un Dios que puede ser capaz de hacer una sociedad donde nos sentamos todos hermanados, porque ese Dios es paternal. No es un emperador, no es un tirano, es un Dios con nosotros, cercano. Pidámosle a ese Dios que nos inspire, que seamos nosotros, como María, como José, que aceptemos a Jesús como el Salvador, el Liberador, el que da sentido a nuestra vida. Que así sea.